Salve legionarios, esta vez hablamos del emperador Caracalla. Veremos que hay momentos muy trágicos, momentos realmente pesados, feos, llenos de acontecimientos, muy deprimentes, pero también un emperador que toma decisiones fenomenales, que cambian el curso de la historia, es decir, medidas que realmente llevarán a la historia por un camino diferente. Comencemos. Un gran viaje, un gran relato y una monografía sobre el emperador Caracalla. Entonces, nuestra historia comienza, por supuesto, con la familia de origen de Caracalla. El padre de Caracalla es el emperador Septimio Severo. Septimio Severo, y aquí la historia augusta nos lo cuenta bien. Por parte de padre, tenía orígenes púnicos y bereberes. Por parte de madre era en cambio itálico, así que era un emperador mestizo que venía del norte de África y es muy importante porque fue el antepasado de la dinastía de los Severos. Por lo tanto, Septimio Severo es el antepasado de toda una dinastía imperial. Y es el primero de los emperadores soldados, es decir, de los emperadores que tienen como prioridad absoluta el ejército y que a menudo carecen de ejecutar reformas estructurales importantes. Por lo tanto, el padre de Caracalla es el emperador en persona. La madre, en cambio, era Julia Domna, era una noble de origen sirio que se había convertido en la emperatriz, la augusta emperatriz, y era una mujer que había alcanzado un nivel de poder como ninguna mujer antes que ella. Por lo tanto, está claro que los padres de Caracalla están al mando absoluto del Imperio Romano. Se trata precisamente del emperador y de la emperatriz en persona. Por lo tanto, del matrimonio, de la relación entre los dos, nace el 4 de abril del 188 de Cristo. En Lugdunum, que es el nombre antiguo de Lyon en la actual Francia, nace su hijo que se llama Lucio Septimio Bassiano, el cual luego tiene un hermano menor que se llama Geta, y veremos en breve su importancia. Por lo tanto, el verdadero nombre, el nombre original, es el de Septimio Bassiano. Poco después, el mismo padre decide cambiar el nombre del... ¿Cómo lo llama? Decide llamarlo Marco Aurelio Antonino. ¿Por qué toma esta decisión? En primer lugar, porque quiere hacer entender que él y su hijo derivan del gran emperador Marco Aurelio. Por lo tanto, por una cuestión de reputación, de familia, por lo tanto quiere crear un vínculo entre su hijo y el gran antepasado Marco Aurelio, que fue uno de los más grandes emperadores, y luego otra motivación por la cual el nombre cambia es que se le asigna, digamos, un apodo que es Caracalla, con el que hoy lo conocemos. ¿Por qué toma Caracalla? Caracalla es un apodo, un sobrenombre que deriva de una capa militar de origen celta, que también tenía capucha, que este chico usaba constantemente desde joven. Por lo tanto, al llevar siempre esta capa militar, empezaron a llamarlo Caracalla. Y la vida del jovencísimo Caracalla es una vida extremadamente precoz en el sentido de que a solo 10 años, en el 200 de Cristo, es proclamado Augusto, es proclamado emperador, por lo que su destino ya está sellado. Y lo más importante de la primera fase de su vida es un matrimonio que terminará de manera horrible. ¿Qué sucede sustancialmente? Cuando Caracalla tiene 12 años, se organiza un matrimonio. Su padre, Septimio Severo, se organiza con el jefe de la guardia pretoriana que se llamaba Fulvio Plauciano. ¿Y qué prevé este acuerdo? Que Caracalla se case con la hija de este jefe de los pretorianos, que se llamaba precisamente Fulvia, Lautilla. Entonces, solo 12 años, Caracalla se casa con esta niña, con esta niñita. Se realiza este matrimonio de conveniencia con gran esplendor, con banquetes, con fiestas,
Y entre los invitados a la boda también está Dion Casio, que es una de las fuentes que nos cuenta la vida de Caracalla, uno de los más grandes historiadores de la historia romana que nos proporciona información. Por lo tanto, la información que nos llega de Dion Casio es información que proviene de un testigo ocular, y entonces Dion Casio también nos cuenta la continuación de este matrimonio, cómo avanza el matrimonio. En realidad avanza muy, muy mal. ¿Por qué? Porque después de 3 años de convivencia, Caracalla comienza a sospechar que el prefecto del pretorio está conspirando contra él. Y entonces, inmediatamente, después de una breve evaluación, Caracalla, con gran violencia, condena a muerte al prefecto del pretorio y lo manda a matar también su esposa. Pierde completamente toda su confianza y por lo tanto no solo ya no quiere vivir con su esposa, de hecho en los últimos tiempos, en los últimos meses de convivencia, ya no comían juntos, no se veían, se mantenían a distancia, sino que incluso toma a su esposa y decide exiliarla. La exilia en la isla de Lipari, donde es controlada constantemente por sus agentes durante algunos meses y luego, en un cierto momento, también es ejecutada. Entonces, entendemos que este matrimonio termina de manera trágica, con una serie de asesinatos, con una serie de condenas por parte de Caracalla, que inmediatamente demuestra un carácter cruel, despiadado, un carácter absolutamente decidido al límite de la arrogancia y del disputismo, como veremos en breve. Así que, el primer matrimonio de Caracalla termina de la peor manera. Después de este matrimonio pésimo, llegamos al 211 d.C. ¿Qué sucede? Que el padre Septimio Severo muere. Muere en Britania en medio de una campaña militar y, por lo tanto, el mando del imperio se transfiere automáticamente a sus hijos. A esta edad, Caracalla tiene alrededor de 16-17 años. Entonces, ¿qué sucede? Que el imperio está dominado por Caracalla y su hermano menor, Geta. Obviamente, siendo aún unos chicos, la madre Julia Domna, con su poder, sigue siendo una figura de garantía que tiene la tarea de cuidar a estos dos chicos. ¿Cuál es el problema principal? Que Caracalla y Geta discuten continuamente, es decir, la relación entre ellos es pésima. Nadie quiere ceder el poder al otro, nadie quiere compartir el poder con el otro, y por lo tanto hay verdaderamente peleas continuas y tremendas entre estos dos hermanos. Incluso las fuentes antiguas dicen que, en cierto momento, nació la idea de dividir el imperio en dos. Una parte la habría mantenido Caracalla, otra a Geta. Estábamos al borde de una división del imperio. Sería la madre Julia Domna quien evitaría esta decisión y mantendría el imperio unido. Entonces ven ustedes a qué nivel de disputas e incompatibilidad se encontraban Caracalla y Geta. La situación era tan pesada que en el Palacio Imperial, en el Palatino, el palacio estaba dividido en dos sectores. Uno para Caracalla y otro para Geta se encontraban cuando se movían por los pasillos y podían encontrarse. Cada uno era seguido, guardias de cuerpo, había disputas continuas, había una situación odiosa de odio, de rencor, todos listos para desenvainar la espada, y la pobre madre intentaba mediar entre los dos sin lograrlo, prácticamente. Esta situación luego evoluciona peor, la tensión se vuelve mayor, hasta que se llega a un momento trágico. Caracalla tiende una trampa a Geta, finge querer convocarlo, sin guardia de cuerpo para intentar llevarse bien, encontrar una solución definitiva, porque así no se puede seguir adelante. Geta cae en la trampa y por lo tanto se presenta fuera de sus habitaciones sin estar acompañado por su guardia de cuerpo, y allí los centuriones de Caracalla lo persiguen para matarlo. Entonces, Geta corre por todo el palacio imperial, gritando, aterrorizado. Intenta escapar de los centuriones de Caracalla que lo persiguen listos para matarlo, y busca refugio entre los brazos de su madre. La madre toma a su hijo, más pequeño, intenta defenderlo, dice que no. Trata de arrancarlo de la ira de los centuriones.
Sin embargo, los centuriones alcanzan a Geta y logran matarlo. Incluso se nos cuenta que la madre resulta herida en la mano, herida en el intento de salvar la vida de su hijo más pequeño, pero no lo logra, y así el pobre Geta muere entre los brazos de su madre, desangrado en una escena realmente devastadora, trágica, una escena de película. Dramática. En este punto, Geta ha sido asesinado y Caracalla queda como el único emperador. Con un acto de violencia, Caracalla mantiene y obtiene el control del imperio. Y este control, Caracalla se revela desde el principio como un déspota violento ante todo. Él condena al hermano menor a la damnatio memoriae. ¿Qué es eso? Ante todo, aquí hay un video que en detalle les explica qué es la damnatio memoriae. Se trataba de medida grave con la que se borraba la memoria de una persona. Se borraban todas las huellas de la existencia terrenal de una persona. Así, hay una medida muy dura en contra de Geta. Aquí también tenemos un testimonio arqueológico. Tenemos un tondo de madera, una pintura, la única pintura que nos ha quedado de la época romana, en la que está toda la familia de los Severos. Está Septimio Severo, Colamogli, Caracalla, y Geta y Venel, rostro de Geta, que ha sido borrado precisamente en virtud de esta damnatio memoria. Entonces ven esta acción, eliminación de la memoria de Geta como devastadora, como sistemática. Además de esta damnatio memoriae, Caracalla se asegura de matar a todos los seguidores de Geta. Entonces hay una purga total, inmersa en una trisa de violencia. Además, hay un episodio muy grave. ¿Qué sucede? En la ciudad de Alejandría, por lo tanto, estamos en Egipto. Al enterarse de lo que había ocurrido, se realiza un pequeño espectáculo, una sátira, en la que, entre broma y broma, se hacen alusiones al hecho de que el nuevo emperador Caracalla tiene relaciones con su madre, pero tiene relaciones en el sentido de incesto, por lo que la alusión era bastante pesada. Cuando Caracalla se entera, tiende una trampa, se dirige a Egipto, acompañado de su guardia personal, va al santuario de Serapio y quiere invitar a todos los alejandrinos a un banquete para celebrar, para demostrarles cuán cercano está a la población. Y entonces las personas acuden. En el momento en que las personas agrupan y reúnen alrededor de Caracalla, él da la orden a sus soldados de desenvainar las espadas y comete una masacre absoluta. Dion Casio habla de 20.000 alejandrinos. Son asesinados por haber burlado al emperador, por haber insinuado una relación incestuosa con su madre. A partir de este momento se define, para siempre, el carácter despótico de Caracalla, que por lo tanto es un emperador que podemos definir como malo y violento. Comienza, por lo tanto, de manera violenta y trágica, el gobierno y el reinado del emperador Caracalla. ¿Qué sucede a nivel de reinado? Entonces, primero que nada, una cosa importante, Julia Domna tiene un papel fundamental. Todas las prácticas burocráticas, administrativas, las decisiones financieras, todo lo que concierne a la gestión del imperio, es seguido por la madre Julia Domna, quien de hecho guía el imperio. Caracalla se limitaba a poner su sello de emperador en lo que decidía su madre. Por lo tanto, la gestión del imperio es de la madre, es de Julia Domna. Caracalla se dedica exclusivamente al ejército. Quizás esta elección suya también depende de su padre, quien en su lecho de muerte le dijo palabras históricas: cuida del ejército y de nada más. Caracalla toma este consejo al pie de la letra y se ocupa solamente del ejército. Por lo tanto, él es un general, que vive junto a los soldados, marcha con ellos, come con ellos, por lo que es muy querido por los soldados, es absolutamente un emperador soldado en el sentido más estricto de la palabra. Y entonces, sus primeras medidas son exclusivamente de carácter militar. En primer lugar, aumenta el salario del legionario a 675 denarios al año. Por lo tanto, hay un aumento generalizado del salario de cada legionario, porque el ejército para Caracalla era lo más importante, en absoluto. Además de esto, se dedica inmediatamente a algunas campañas militares. ¿Por qué? Porque en la frontera norte se asoma una tribu germánica, los alamanes, que comienzan a presionar y podrían amenazar dos zonas fundamentales, la Germania Superior y la frontera con Aretzia. Entonces Caracalla interviene inmediatamente como general.
lidera la expedición militar para restablecer la tranquilidad en la situación. Y aquí sabemos por crónicas confiables que Caracalla obtiene una serie de grandes victorias. Por lo tanto, como general es muy hábil. Obtiene victorias, derrota a una serie de pueblos, derrota a los alamanes mismos, a los cuados, a los dacios, a los godos, a los carpos, es decir, obtiene grandes victorias y la frontera norte se vuelve efectivamente segura. Tanto es así que el Senado, que no ve con buenos ojos a Caracalla porque no se llevaba muy bien con la aristocracia, sin embargo, debe reconocer las victorias y le otorga títulos importantes. Se le llama Germanicus Maximus por sus victorias, pero también Alemannicus, ¿verdad?, por sus triunfos en el campo de batalla. Así que es un emperador soldado. A honor de la verdad, Dione Casio, que es una fuente contemporánea, dice que de vez en cuando alguna victoria o algún acuerdo podría haber sido comprado. Es decir, Caracalla podría haber pagado a las tribus para que regresaran a sus lugares. Por lo tanto, también hay una insinuación de algún mercadeo, de algún tráfico, pero, en términos generales, las campañas militares de Caracalla son campañas coronadas de éxito. Hay luego otra serie de disposiciones. Son de naturaleza financiera, y aquí, atención. En primer lugar, durante el periodo de Caracalla hay gran comercio con Oriente. Por lo tanto, ciudades como Palmira, Dura Europos, Saniosias, todas estas ciudades, así que todo Oriente, proporcionan a Roma una cantidad extraordinaria de bienes preciosos. Por lo tanto, somos testigos de un comercio con Oriente realmente floreciente, que es incentivado por el gobierno de Caracalla. Sin embargo, también hay un problema. Es decir, las arcas del Estado están mal. También porque Caracalla ha aumentado el salario de todos los legionarios, y por lo tanto es un gasto enorme para el Estado. Entonces, ¿qué hace Caracalla? Toma una medida que les explico. Hoy en día, cuando utilizamos dinero, y por lo tanto utilizamos monedas y billetes, en realidad, la moneda, o el billete en sí, no tiene un valor. La utilizamos como medio de intercambio porque tenemos confianza. Una especie de confianza en el Estado. Una especie de confianza en el sistema monetario del Estado. Por lo tanto, creemos que nuestros 10 euros o 50 euros serán aceptados para comprar bienes y servicios. En el pasado, el mecanismo no era así. En el pasado, las monedas valían porque dentro había efectivamente metal precioso. Por lo tanto, una pieza, una moneda de plata, contenía plata, una moneda de oro, contenía oro. Entonces, cuando se encontraban en dificultades, ¿qué hacían los emperadores? Mantenían el valor nominal de la moneda igual, pero secretamente bajaban el porcentaje de material precioso en la moneda. De esta manera, ellos pensaban, con la misma cantidad de metal precioso realizo más monedas, y por lo tanto, es una especie de truco, una especie de artimaña, para duplicar las monedas, para crear más dinero. Este era el método que utilizaban los emperadores para resolver los problemas financieros. Este método, en realidad, esta especie de truco de disminuir los metales preciosos para poder acuñar más monedas con el mismo esfuerzo, en realidad luego no funcionaba. No funcionaba porque los romanos no conocían la ley de Gresham, que es una ley que dice que cuando hay monedas, algunas que tienen un valor nominal que equivale al material que hay dentro, y otras que tienen un valor nominal, pero en realidad hay menos metal precioso, las personas se dan cuenta, las personas logran descubrirlo, y entonces, ¿qué hacen? Se retienen las monedas que valen un total, y tienen el material precioso correspondiente para ese total. Las otras monedas, las malas, llamémoslas así, las monedas espurias, esas las dan. Y esto, efectivamente, es conocido como la ley de Gresham, que los romanos no conocían. Y entonces, ¿qué hace Caracalla? Él también cae un poco en este error. Entonces disminuye en un 25% la cantidad de plata en las monedas, creyendo así resolver el problema. En realidad, no resuelve nada. Y por lo tanto, debemos señalar una reforma monetaria. También importante porque nacen monedas, como por ejemplo el antoniniano, que fue creado por Caracalla, pero sin obtener efectos positivos en la economía. Además de esto, sin embargo, llegamos en realidad al meollo de su monografía. Hay un grandísimo decreto de Caracalla que ha cambiado, como decía, el destino del Imperio Romano. Este decreto se llama
Constitución Antoniniana es un decreto del 212 d.C., de la cual nos queda una copia, digamos que no es una copia original. Es un papiro, se llama Papiro de Gießen, por la ciudad alemana donde se conserva, donde hay un texto en griego, un poco lacunoso, pero aún así un texto en griego, con todo lo que se escribió en la Constitución Antoniniana, es decir, con el texto preciso de este decreto por parte del emperador. ¿Qué dice esta Constitución Antoniniana? Dice que, hasta este momento, aquellos que tienen la ciudadanía romana son los habitantes de la península itálica, que habían hecho grande a Roma, y luego de las ciudades individuales en las diversas provincias del imperio. Por lo tanto, la ciudadanía estaba distribuida, no era de todos. Con este decreto, en cambio, Caracalla decide que todos los habitantes del imperio, en masa, es decir, todos aquellos que viven dentro del imperio romano, serán automáticamente ciudadanos romanos. Y este es un cambio histórico. La única excepción son los llamados dediticios. ¿Quiénes son los dediticios? Y aquí las interpretaciones son diversas. Técnicamente, los dediticios son aquellos que se han rendido, es decir, los recién derrotados en el contexto de una campaña militar, que se han rendido a los romanos y por lo tanto no tienen ningún derecho, porque son prisioneros recién capturados. No se logra entender qué quería decir Caracalla con los dediticios, sin embargo, porque una parte de los expertos piensa que era esencialmente un problema de pobreza, es decir, los más pobres no tienen derecho a la ciudadanía romana. Por lo tanto, la parte menos favorecida de la población, otros académicos, en cambio, sostienen que aquellos que vivían en tribus o en pueblos demasiado pequeños y no dentro de las ciudades estaban excluidos de la ciudadanía. Por lo tanto, estos deditici, estos excluidos de la ciudadanía, no se sabe exactamente quiénes eran. Hay diversas interpretaciones que aún hoy generan discusiones entre los expertos. Sin embargo, a excepción de los deditici, todos se convirtieron en ciudadanos del imperio. Esta medida es una medida extraordinaria, sobre la cual hay diversas interpretaciones a favor y en contra. ¿Quién está a favor? Una fuente antigua, por ejemplo, Ulpiano, en su Digesto. Ulpiano fue uno de los más grandes juristas del tardío Imperio Romano. Ulpiano elogia esta medida, la ve como algo bueno, la ve como una medida que permite, ante todo, eliminar los recursos al emperador por cuestiones de asignación de la ciudadanía. Por lo tanto, resuelve y elimina una amplia serie de procesos y medidas. Además, otra ventaja habría sido de tipo religioso. De este modo, todos los dioses de todos los habitantes del imperio eran aceptados dentro del panteón romano. Por lo tanto, se creaba una unión total de todos los ciudadanos, una especie de unión, un ideal universal del imperio romano. Otro que elogia mucho esta iniciativa, Caracalla, es el autor antiguo, Rutilio Namasiano. Él también dice que, efectivamente, este gran decreto de Caracalla ha convertido a todos los habitantes del imperio en ciudadanos. Por lo tanto, Caracalla realizó un ideal universal de unión. Hizo todo el mundo Roma. Roma se ha convertido. Ha llegado a equivaler al mundo conocido. Se ha creado una sola gran nación. Y por lo tanto hay un gran amor, una gran aprobación por este gran decreto. Efectivamente, otro estudioso más moderno, Schulz, dice que aquí podemos considerar el nacimiento de la primera gran nación del mundo antiguo, y por lo tanto, él también, este intérprete moderno, ve muy bien este decreto. Por lo tanto, una parte de los académicos, tanto antiguos como modernos, elogian el decreto de Caracalla por su gran inclusividad de todos los habitantes, un ideal maravilloso que se concreta. Sin embargo, hay otra serie de críticas. Una crítica viene de Dion Casio. Este decreto en realidad se hizo por motivos fiscales. Si todos son habitantes, puedo pedir impuestos a todos, y en particular, el impuesto de sucesiones cuando hay una herencia que pasar de uno a otro. Por lo tanto, según Dion Casio, este decreto sirve para aumentar el número de personas gravables, por lo que es un decreto demagógico, pero en realidad solo sirve para engrosar las arcas del Estado. Es una especie de truco. Es una especie, aquí también, de un escamotage para obtener más dinero. Y luego,
Hay un comentarista moderno, un historiador moderno, el ruso Rastosev, que dice que de este modo, al convertir a todos en ciudadanos, ya no hay, digamos, escalas jerárquicas dentro de la sociedad. Prácticamente todos son iguales. El único que emerge es el emperador, en calidad de déspota. Por lo tanto, él ve este decreto de Caracalla como un método para consolidar aún más la figura de déspota del emperador, que está por encima de todos, que son todos iguales, sin más escalas, sin más jerarquías. Por lo tanto, es muy importante, al final, que no podemos agotar esta discusión que ha continuado durante décadas en este video, pero deben saber que sobre la Constitución antoniniana hay algunas interpretaciones positivas y algunas interpretaciones negativas. Después de esta grandiosa medida, Caracalla se acerca al final de su vida. Se dedica a una nueva campaña militar, pero una campaña hecha por gloria. ¿Por qué? Porque Caracalla vivía con el ideal de Alejandro Magno. Estaba obsesionado con Alejandro Magno. Quería emular a Alejandro Magno a toda costa. Y lo hacía constantemente. A menudo, en realidad él llenaba Roma con una serie de estatuas de Alejandro Magno, en los puntos importantes, visibles para los ciudadanos, incluso a veces con resultados cómicos, porque Herodiano nos cuenta que hacía realizar estatuas de Metabolto, que eran de Alejandro Magno, y Metabolto era el suyo, por lo que eran feas, pero para hacer entender que él a toda costa tenía esta obsesión constante de parecerse a Alejandro Magno. Además, ¿qué hacía? Construía toda una serie de grandes infraestructuras, como por ejemplo las termas, que llevan su nombre, las termas de Caracalla, para seguir también un ideal de grandiosidad, de grandeza de Roma, que sin embargo quería evocar las grandes estructuras oriental. Luego también, en su vida personal, él se sentía acompañado por el símbolo del león y vivía con un león doméstico. Tenía un león doméstico, amaestrado por supuesto, que vivía con él y se llamaba Aquinaques, y era constantemente seguido por caballeros germánicos que eran su guardia personal, a quienes él llamaba mis leones. Si es necesario, desato a mis leones. Así que Caracalla vivía en este mito absoluto de Alejandro Magno, que intentaba imponer a todos. Justo porque tenía el mito de Alejandro Magno, en un cierto momento concibió una gran campaña militar contra los partos, así que en Oriente, justo como había hecho Alejandro Magno, para conquistar nueva gloria, para emular las hazañas de Alejandro. Y así, solo por la gloria. Esto las fuentes antiguas nos lo repiten todas. Por la gloria, organizó una gran campaña militar contra los partos. En particular, ¿qué hizo? Comenzó a tejer relaciones engañosas con el rey de los partos, que se llamaba Artabano IV. Comenzó a enviarle una serie de mensajes en los que decía que el Imperio Romano y el Imperio de los Partos son los imperios más poderosos de la tierra. Si nos unimos, dominaremos el mundo sin otros antagonistas. Los romanos son fuertes en la infantería, partos son fuertes con las flechas. Si unimos nuestros ejércitos, nadie podrá detenernos. Artabano al principio era bastante escéptico, pero poco a poco se deja convencer por estos mensajes llenos de entusiasmo por parte de Caracalla, hasta que, en un cierto momento, Caracalla realiza con su ejército un viaje hacia Partia para encontrarse personalmente con Artabano, quien lo recibe todo festivo. Se prepara, entonces, para recibir a su huésped que le ha estado escribiendo entusiasta durante meses, en realidad, en el momento oportuno. Caracalla da la orden a sus soldados de masacrar a todos los partos, y así ocurre una matanza. Artabano, por un pelo, logra escapar porque un guardia de cuerpo lo esconde debajo de un caballo y lo aleja, pero todos los demás partos son asesinados. Además, son sorprendidos traicionadamente. Y de esta manera, entonces, Caracalla provoca una nueva guerra contra los partos. Se desata la guerra contra los partos y Caracalla se comporta nuevamente como Alejandro Magno. Se hace llamar Alejandro Magno. Todos sus generales debían llamarse Alejandro e incluso constituye nuevas unidades militares, en particular la Legión Segunda,
Partica, Antoniana, que estaba organizada como la falange macedonia que utilizaba Alejandro Magno. Era algo también, no digo ridículo, pero al menos curioso, porque ya no se utilizaba la falange macedonia. Y él, en cambio, constituyó también esta unidad militar porque se sentía Alejandro Magno, estaba completamente convencido de encarnar al nuevo Alejandro Magno y de esta manera inició campañas militares contra los... Pero en medio de esta campaña militar, Caracalla es asesinado. ¿Por qué es asesinado? Aquí tenemos dos fuentes, Herodiano y Dion Casio. Nos hablan de la muerte repentina de Caracalla. ¿Quién mató a Caracalla? Se trataba de Marcial. Marcial era un oficial de su guardia personal, que habría asesinado repentinamente a Caracalla porque su hermano había sido ejecutado por orden de Caracalla y, por lo tanto, quería vengar la muerte de su hermano. Entonces, este Marcial habría sorprendido a Caracalla en un momento en que salía de un templo porque Caracalla era muy religioso. Así que estaba absolutamente desprevenido y lo habría apuñalado, lo habría matado para vengar a su hermano. Otro, Dion Casio, nos dice que Marcial lo mató, pero no tanto por su hermano, sino porque esperaba el nombramiento de centurión y esto no ocurrió. Así que por despecho lo mató. Sin embargo, sabemos que no se trataba de algo organizado por la Guardia Pretoriana, porque Marcial fue asesinado a flechazos. Así que, de esta manera, trágica, repentina y totalmente inesperada, Caracalla es asesinado. Es asesinado y así, de repente, como un rayo en un día despejado, termina la existencia de Caracalla. ¿Qué sucede inmediatamente después? Caracalla es el cuerpo de Caracalla es recogido, cremado y transportado de nuevo a Roma, donde sus cenizas son conservadas en el mausoleo de los Antoninos, el actual castillo de Sant'Angelo, que ha albergado las cenizas de muchos emperadores romanos. Así termina la vida de Caracalla y, para concluir, el Senado, aunque inicialmente no había buenas relaciones, por lo que era un poco contrario, el Senado, sin embargo, en cierto momento, aprueba la apoteosis, es decir, la divinización de Caracalla, y así se llevan a cabo ceremonias por las cuales Caracalla se convierte en un dios. Bajo este aspecto, hay un hermoso camafeo conservado en un museo de Francia. Se puede ver a Caracalla en ocasión de su apoteosis. Aquí lo vemos, hay a Caracalla siendo llevado al cielo por un águila, el símbolo, por supuesto, de Roma, y lleva consigo una cornucopia, es decir, el símbolo de la abundancia y la riqueza. De esta manera, Caracalla muere de repente y también es divinizado de manera repentina. ¿Qué ha dejado Caracalla? Un imperio basado esencialmente solo en los militares. Una grandísima medida hemos hablado, que es una medida histórica, pero también deja un imperio en una situación delicada, porque a la muerte de Caracalla aún existe el problema con los partos. Estábamos en medio de la guerra con los partos, y entonces, por un breve periodo, el imperio será conquistado por Macrino, un general. Y aquí les pongo un video en el que les explico la vida de este general que duró pocos meses. Por lo tanto, el imperio se deja esencialmente así en medio de una guerra y se interrumpe la vida de un importante emperador, soldado, un emperador violento, no se sabe. Algunas fuentes dicen que sí, otras dicen que no. Si se arrepintió de haber matado a su hermano, probablemente sí, nunca lo sabremos. De todos modos, se concluye de forma repentina la existencia de un emperador que dejó huella en su arrogancia, en su despotismo, en su maldad. Sin duda, dejó su marca y aún hoy es un nombre que los aficionados a la historia, incluso a la distancia, conocen y sienten. Hemos visto juntos la vida de este emperador. Esperamos haberles interesado y motivado a profundizar en la vida de este emperador y de otros emperadores romanos. Y, para concluir, les invitamos a suscribirse al canal de YouTube del Bar de Roma Antica. Deben suscribirse inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no, como Caracalla y Geta, tomaremos un castillo. Metemos dentro a 15 personas. 15. El castillo está dividido en 15 habitaciones, pasillos y espacios. Ustedes en medio. Ustedes están en el laberinto con todas las personas que navegan, que quieren matarse entre sí, y ustedes están en medio. Todos ustedes van por los pasillos, por las habitaciones, corren, luego corriendo. Llega uno,
viven, quieren matarte, ustedes escapan y así están en este alboroto de gente que quiere matarlos. Así que para no terminar en este castillo, en este laberinto de locos que quieren matarlos, de muerte loca, aquí, para no ser asesinados en una muerte loca. Suscríbanse al canal, un cordial saludo y hasta el próximo documental. Quiero decir que la idea final de mi hermano, nunca he parido algo tan loco.